Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente en una emisión más de Enigmas 360 grados. Y hoy vamos a tener un tema apasionante, como lo hemos tratado en muchas otras ocasiones. Vamos a hablar acerca de los ovnis, objetos voladores no identificados, SOS, la aviación comercial y la aviación militar. Aquí tenemos en cuenta que muchos de estos factores crean una gran expectativa y crean también pues grandes casos a analizar dentro de este fenómeno o esta realidad, que serían poder representar que estos objetos podría llamarse que también son naves, o algunos objetos como aquellos que se veían en la Segunda Guerra Mundial, como los Foo Fighters. Hoy también la propia aviación ya en estos tiempos los sigue registrando, pero vamos a ver este tema desde un ángulo muy específico, con un invitado muy especial. Hay mucho que hablar al respecto, pero hoy vamos a hablar de este tema de ovnis SOS, lo que es la aviación comercial y qué es lo que dicen también los militares. Hoy tenemos también pues un análisis muy completo, y por favor manden sus preguntas, sugerencias. Va a ser muy interesante con nuestro invitado de hoy. Así es que comenzamos. Regresamos a Enigmas 360 grados y, como mencionábamos, vamos a tener un tema increíble, muy interesante, con un invitado muy especial que es Alfonso Salazar. Muchísimas gracias. Gracias, Leo, por la invitación a tu programa. Técnico en aviación, escritor y sobre todo investigador del fenómeno ovni. Sí, así es. Desde el año de 1973 nos dedicamos a la investigación del fenómeno ovni. Como técnico en aviación pues ya tengo más de 30 años. Y pues, ¿qué te puedo decir? Me he dedicado en especial, por mi actividad como técnico en aviación, pues a los reportes de encuentros de aviones con ovnis, ¿no? Que en México prácticamente desde el año de 1935 es el primer reporte que tengo en mis archivos de un avión biplano de la Fuerza Aérea Nacional de México, el cual fue derribado por uno de estos objetos en 1935. Sin duda el fenómeno ovni o esta realidad ovni es muy compleja. Sí. Te has enfrentado a investigar, y sobre todo en tu área, pues quizás con escepticismo, tal vez al inicio, pero ha habido una evolución. Pues sí, bueno, yo desde el principio te puedo decir que en 1970 fue la primera vez que vi un ovni, siendo un niño. Vi un objeto en el cielo estacionado, y después sacó un objeto más pequeño que daba vueltas. Pues yo conocía los aviones a pesar de los 8 años que tenía, pero pues me llamó la atención aquel objeto que vi en el cielo. En el 73 empiezo a conectarme ya con el tema, a leer el libro del maestro Antonio Rivera, América y los ovnis, un excelente libro que habla de avistamientos desde México hasta Argentina, y de ahí me engancho totalmente. En ese tiempo no había internet, no había pues todo lo que tenemos actualmente, ¿no? Lo único que existía en ese tiempo era la revista Duda. Era una revista que pues prácticamente hablaba de todos estos temas, de los ovnis, que era su fuerte, esoterismo, magia, etcétera. Misterios. Y al final de la revista, de la última página, traía el noticiero de lo insólito, donde hablaba pues de casos ocurridos en México y en otras partes del mundo. Ahí fue
pues prácticamente donde empiezo a adquirir este interés, ¿no? Ya en ese tiempo pues ya había habido casos de encuentros de ovnis con aviones. Por ejemplo, el caso del DC-8 de Aeronaves de México, que fue golpeado en Tampico, Tamaulipas, por un objeto, y que precisamente ese informe salió allí en la revista Duda. Y de ahí, pues, empiezo a comprar, en ese tiempo también salían los libros Duda, estos libritos pequeños, y que Los compendios de Duda. cada 3 libros sacaban uno de ovnis, que hoy, por cierto, es muy difícil encontrar esos libros. Y de ahí pues me surge el interés. En ese tiempo había un programa en XW Radio los sábados y había 2 profesores que hablaban de ovnis, hablaban de cosas paranormales, y me fui conectando con ellos. Tenían un club, se le podía llamar así, pero ya en ese tiempo ya existía el grupo CIFEA, que actualmente es el más antiguo de México, ¿no? Y de ahí pues empiezo a comprar material, empiezo a tratar de observar el cielo, comprar unos binoculares, y en 1974 fue cuando ya empiezo a ver ovnis con los binoculares abiertamente. Vivíamos al oriente de la ciudad y era muy común ver objetos ahí. Pues pones aquí en la mesa a personajes como Antonio Rivera, pero también tuviste la oportunidad de platicar muy cercanamente, de tener esa relación muy cercana con don Pedro Ferriz. Sí, nuestro maestro, en paz descanse, un gran hombre. Tanto como periodista, como persona, era un sabio. Te ponías a platicar con don Pedro y pues era increíble la cantidad de información que podías intercambiar con él. Era muy especial don Pedro. Si no conocías del tema, pues como que te apartaba de él, ¿no? Pero le llamó la atención la seriedad con la que pues hablaba yo del tema. Para empezar, como técnico en aviación, pues debes de ser honesto, además de que hay mucha documentación oficial que avala pues todo esto, estos encuentros, estos avistamientos de ovnis, ¿no? Y don Pedro fue lo que le gustó, de que abiertamente era serio como trataba yo el fenómeno ovni. Sí, mira, ahora pones una palabra también muy importante que se debe de aplicar dentro de la investigación y la divulgación, que es la honestidad, ¿no? Porque de eso también pues encontramos mucho material por internet, que siempre hemos dicho aquí, tenemos que filtrar mucho de lo que hay en internet, y obviamente pues estar con las personas que son especialistas y que han tenido como la oportunidad, en tu caso, pues de manera profesional, en un tema muy serio como es la aviación. Sí, aunque no quieras, pues dentro de mi medio de trabajo, yo estoy en la base de Mexicana. Es un lugar muy grande y a veces te mandan a trabajar afuera a la plataforma de la base, y pues estás ahí 10 horas en un avión. Y muchas de estas horas, pues al estar poniendo o quitando alguna pieza del avión, pues ves directamente al cielo, y es cuando me ha tocado ver objetos sobrevolando la zona del aeropuerto, objetos de apariencia metálica, esferas, platillos, objetos de color negro, esferas negras. O sea, es mucho los tipos de ovnis que sobrevuelan México. México se le ha denominado a nivel internacional como un país de contacto, por toda la historia de avistamientos, pero se ha generado mediáticamente, y tú me dirás si estoy en lo cierto, pero es en 1991 donde mediáticamente surge México a la luz con el eclipse, ¿no? Ese eclipse solar del 11 de julio, donde pues muchas personas comienzan a captar, ¿no? Y a fotografiar, y se crea ya una cultura. Pero eso no inhibe que ya el fenómeno es mucho más anterior a sí, al indudablemente, propio, ¿no? Como bien lo dices, y eso empezó porque esa noche del eclipse, durante el noticiario de 24 horas del licenciado Jacobo Zabludowski, a quien también tuve oportunidad de conocerlo, y me doy de topes de no haberle preguntado si él creía en los ovnis. Por otras personas sé que sí, él creía en los ovnis. Esa noche pasaron el video de Javier Arreguín en el noticiario de 24 horas y dijeron, pues este objeto no identificado se captó durante el eclipse, y fue una nota de medio segundo que pasó, pero que
a partir de ese reporte y de los programas de Nino Canún, que empezaron Jaime Maussan a hablar del tema, y mucha gente, Jaime invitó a la gente que mandara sus videos de lo que habían grabado, y fue cuando se dieron cuenta de que ese objeto aquí en la Ciudad de México fue videograbado por creo que 6 personas, y otro objeto parecido allí en Puebla, y se vino un boom tremendo de pues que todos veían ovnis, todos videogrababan, se vino esta fiebre de todos querer videograbar algo en el espacio aéreo mexicano, y que afortunadamente pues como fruto dio que México es el país que creo que tiene más videos a nivel mundial de objetos en ese trayecto de 1991 a 1999 más o menos. Y un poquito detrás de cámara, ¿no? En este backstage previo que hicimos hace unos minutos, nos comentabas que hay una historia también atrás antes del eclipse. Sí, indudablemente. Mira, en México ha habido varias oleadas grandes. Oleada se le llama a avistamientos más de 10 en un mes en varias partes de México. El primero que se tiene contabilizado es la gran oleada de marzo de 1950. Si tú te vas a la hemeroteca de la UNAM y revisas todos los periódicos de 1 de marzo al 30 de marzo, verás que en todas partes de México había reportes de objetos, de avistamiento de objetos, inclusive por militares y por pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana. Nos llama la atención que la base aérea de Ixtepec, Oaxaca, ya desde el año 50, todo lo que fue 60, 70, 80, 90, hubo reportes de avistamiento de ovnis. ¿Qué hay ahí en Ixtepec? No lo sabemos. Está la base aérea de la Fuerza Aérea cuando tenían los T-33, y un compañero me contó que efectivamente tuvieron oportunidad de ponerle una cámara a un avión T-33, hicieron un vuelo y aparecieron objetos. Y en ese tiempo del 50 ya había reportes ahí en Ixtepec, y esa es la primera oleada que se tiene memoria. Tuve la oportunidad de rescatar pues prácticamente toda esa oleada, y salió un artículo como de 10 páginas en la revista Reporte OVNI de la señora Cita Rodríguez. Posteriormente, en 1965, viene la segunda, y es la más grande oleada de avistamiento de ovnis en México, donde pues prácticamente hubo de todo: avistamiento de ovnis, aterrizaje de ovnis en Zacatenco, en Puebla, hubo avistamiento de seres raros, hubo hasta el famoso desfile de los ovnis que la Secretaría de Gobernación mandó muchísimos policías a dispersar a la gente, pero si tú lees ese periódico fue octubre del 65, pues fue muchísima la gente que se juntó para ese famoso desfile de ovnis que un supuesto contactado dio a conocer. La siguiente oleada viene en el año de 1967, es una mini oleada de prácticamente una semana, pero también se considera oleada. La siguiente en 1973, con las observaciones acá cerca de Toluca, que el periódico La Prensa dio, pues a diario estuvo informando sobre esa famosa oleada. En Ciudad Pemex, cuando dijeron que bajó un ovni cerca del aeropuerto y vieron unos seres como de 2 metros con pies como de gallina, que fue lo raro que Carlos Guzmán fue a hacer la investigación hace poco, después de tantos años, y sí, efectivamente existen fotografías de unas huellas como de patas de pollo, algo así muy raro. Y de ahí pues hasta la oleada del 91, que pues muchos dicen que no ha acabado, pero sí ha tenido sus altibajos. Sus altibajos, es algo que mencionaba don Pedro, que en realidad no cambiaban mucho las cosas, ¿no? O sea, realmente sigue habiendo avistamientos, esos no han acabado, ¿no? Pero algo que nos trae aquí, y por lo que te hemos invitado a Enigmas 360 grados, pues es tu experiencia como técnico de aviación, todo lo que has visto, todos los testimonios que te han compartido gente, pero hemos titulado esta entrevista OVNIS SOS, aviación militar y aviación comercial. Incluso hemos tenido noticias, y eso también tenemos algunas imágenes, de que se han cerrado aeropuertos precisamente por la propia presencia de estos objetos voladores no identificados. Así es, aquí en el año de 1975 fue la primera vez que se cerró el aeropuerto
el famoso caso del piloto Carlos Antonio de los Santos, un piloto que venía de Zihuatanejo y que más o menos en la zona de el lago de Tequesquitengo, tres objetos pues prácticamente tomaron el control de su avioneta, una avioneta Piper PA-24, matrícula Extra Bravo, Extra Alfa Unión. Según el relato, dos objetos en forma de platillo con un parecido a un parabrisas en su parte delantera. Dos se pusieron en la parte superior de las alas, lo que le llamamos extrados del ala, y uno en la parte inferior, que fue el que lo golpeó. Llegó aquí a la zona del aeropuerto, se reportó en emergencia, cerraron el aeropuerto y dio aproximadamente como 5 vueltas hasta que pues pudo aterrizar. Un poco antes de esto, estos objetos lo dejaron en la zona del Estadio Azteca. Un avión del gobierno, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, un Learjet, despegó para ver en qué podía ayudarlo al capitán de los Santos. Y efectivamente el piloto reportó que estaba observando pues, la avioneta con dos objetos en forma de disco arriba de la aeronave. Este piloto del Learjet siguió su camino, tenía un vuelo hacia Hermosillo, Sonora, pero reportó al Centro de Control México. Y al llegar a la zona del Estadio Azteca, estos dos objetos, o tres objetos, que es lo que suponemos, dejan la avioneta del capitán de los Santos y se dirigen hacia la zona de los volcanes. Los controladores aéreos ven que efectivamente está sucediendo eso. Se cierra el aeropuerto, nunca antes se había cerrado por una emergencia ovni aquí en México. Aterriza el capitán de los Santos y pues ellos creen que está drogado, está borracho, lo mandan a hacerle exámenes médicos, ven que todo está en perfecto orden, el piloto está perfectamente bien en todo y quieren entonces correr al piloto, quitarle su licencia. Y ahí lo que salvó al capitán de los Santos es el acta que levantan los controladores aéreos, del cual tengo yo copia, en la cual dicen que efectivamente sobre la zona del Estadio Azteca la avioneta es pues dejada en libertad, se le puede llamar así, por estos objetos que se dirigen hacia la zona de los volcanes a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora, que actualmente yo no conozco ningún avión, ninguna aeronave, helicóptero que alcance esa velocidad de 0 a 28,000 kilómetros por hora, y está ahí asentado en el acta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Este tema, ¿cómo lo canalizan las autoridades? ¿Cómo lo están tomando? ¿Es secreto? ¿Son abiertos? Porque hay muy pocas noticias aquí en México, ¿no? Ese fue uno de los casos. El siguiente, eso fue en 75, en 76. Sucede otro caso que a nivel mundial, pues, por la documentación oficial que se manejó también, es creíble. Una avioneta despegó aquí del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El piloto era Rafael Pacheco Pérez, un piloto con 10 horas de vuelo, era estudiante de vuelo. En la zona de Chimalhuacán, la avioneta desaparece de las pantallas de radar del centro de control y empiezan a buscarlo porque creen que se estrelló. Entonces mandan avionetas de la Escuela México, que era de donde era la avioneta, y el piloto no encuentra nada. Se les hace raro porque pasa una hora y es cuando llegan las primeras informaciones de Acapulco diciendo que la avioneta con el piloto está ya en Acapulco. Para empezar, pues no podía en una hora llegar en esa avioneta, que era una Cessna 150, matrícula Extra Bravo, Zul Oscar Extra, que inclusive hicimos el programa con Carlos Guzmán para History Channel. Se hizo esta recreación y la investigación para el programa Contacto Extraterrestre. Entonces, para esto, cuando está volando y pide identificación el controlador aéreo a la aeronave, pensaban que era una aeronave ilícita y pide una frecuencia para dar un mensaje muy largo, y efectivamente es un mensaje que los que lo hemos oído, no sé si has tenido oportunidad de escucharlo, si escucha una voz robotoide muy rara, en la cual dice que pues ellos trajeron al piloto desde México en su nave
a la zona de Acapulco, que la nave está estacionada arriba en el puerto de Acapulco. Le dice al controlador aéreo que no la puede ver porque ellos están camuflados como si fuera una nube, que tienen muchísimos años de estar viniendo, de estarnos observando, que somos muy primitivos en nuestros medios de comunicación y de locomoción. O sea, nos ponen como lo peor del universo, ¿no? Contactismo, ya. Lo raro es que existe la grabación, existe bueno, la documentación oficial está resguardada en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Existe el relato del capitán Vitar, que era el dueño de la compañía, de la Escuela de México, y que yo tuve oportunidad de hablar con él. Me dice que todos estaban asombrados, primero por el mensaje tan largo que había mandado a este supuesto ser extraterrestre, que estaban utilizando a Rafael Pacheco para dar este mensaje, el tiempo en que se trasladó de la Ciudad de México a Acapulco. Uno de los mecánicos de Aeroméxico revisa la avioneta y ven que no ha consumido casi nada de combustible. Es otra de las cosas que llama la atención, ¿no? En esos años 70 hubo varios casos entre pilotos de avionetas con ovnis. Ese fueron 2 en México, otro en Australia de Valentich, el piloto que se perdió con toda la avioneta, y hubo otro en Colombia que también, inclusive hicieron el programa en History Channel de este piloto que se queda ciego cuando ve un objeto muy brillante que se lo quiere llevar, ¿no? Allá en Colombia. Pero en los casos de México, pues ahí está la documentación oficial. Hubo los reportes con fotografías en la revista Contactos Extraterrestres que hizo nuestro amigo Telles de allá de Guadalajara. En ese tiempo escribía en la revista Contactos Extraterrestres y vienen ahí todo. Vienen las fotos del piloto, vienen las fotos de las autoridades aeronáuticas, la descripción. O sea, es un caso muy amplio. Y estamos viendo en algunas escenas, mira, si tú puedes ver, incluso también, no sé qué tan cierto, del Concorde, que también fue pues como vigilado por una de Sí, ese esferas. fue el comercial presentando el Concorde para la línea aérea British Airways, y después se dieron cuenta que una esfera ahí pasa y pues empieza a revisar, ¿no? La aeronave, ahí se ve precisamente cómo está la parte de abajo y se pega ahí a la raíz de ala y acompaña al Concorde en su vuelo del comercial. Esto es lo mismo que sucede en la parte cotidiana. ¿Qué es lo que dicen los controladores de vuelo? Esto que mencionas también de estas grabaciones, pero estas esferas, ¿qué es lo que dicen los propios controladores? ¿Qué te cuentan de esto? Pues efectivamente, a mí me ha tocado ver ovnis en pantalla de radar del Centro de Control México. Antes había un poco más de accesibilidad a uno como personal aéreo, podías entrar. Hoy está muy restringido, es una sala grande con unas pantallas de radar, en donde tú ves los puntos con un rectángulo, 4 dígitos y la línea aérea del avión. Y me tocó ver cómo aparecían puntos luminosos y cómo se movían. Si un avión se movía en medio segundo o 3 puntos, estos objetos se movían 8 puntos en menos de un segundo. El controlador aéreo me decía, mira, son los objetos voladores no identificados que detectamos, pero que pues no les damos interés porque a nosotros lo que nos interesa son los aviones, ¿no? Y como te digo, pues sí, efectivamente hay esas detecciones en el Centro de Control México. Y para ellos pues es pues común diario estar en una pantalla de radar y ver los aviones y ver estos objetos raros, ¿no? Sí. A uno como pues personal que no trabaja ahí, pues sí es muy raro, ¿no? Se sabe que tanto a los pilotos actualmente de Estados Unidos, ¿no?, que hoy se están manifestando que ya va a haber protocolos de información, de que se les va a permitir a los pilotos militares de los Estados Unidos que pueden hablar de esto. Ahora, porque había mucha restricción. Bueno, siempre ha habido protocolos en los militares norteamericanos. Aquí en 1960, ¿qué fue? 67, llegaron 3 aviones Dragón volador aquí a la plataforma del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y oportunamente el reportero de la prensa que estaba ahí los entrevistó a los pilotos
y les dijeron que efectivamente había protocolos de la Fuerza Aérea Norteamericana desde los años 50. En los años 50 y 60 tenían órdenes de dispararles y bajarlos. Actualmente creo que no les disparan solamente si se porta agresivo el objeto, como en el caso de en 1976 en Irán, que un F-4 pues trató de disparar, pero quedó inutilizado su sistema de ataque. Pero te puedo decir que siempre ha habido protocolos, los norteamericanos siempre en todas sus guerras, en todas sus participaciones en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, en Vietnam, se están desclasificando pues todos los informes de que efectivamente había encuentros de pilotos de combate con estos objetos, ¿no? Y en esta entrevista que te digo, pues este reportero prácticamente le sacó toda la información de que sí, efectivamente ellos tenían como objetivo, como militares, pues derribar estos objetos que no fueran ni aviones ni helicópteros, ¿no? Y ahora está circulando un video pues liberado, ¿no? Ahora que están diciendo que el Pentágono ya, obviamente ya abrió su silencio y ha pues dicho, ¿no? Que realmente sí están estudiando el fenómeno OVNI, que sabemos que siempre lo han vigilado, pero hoy lo están mostrando al público. Sí, no sabemos por qué o qué intereses tienen pues al aceptarlo, ¿no? Esto viene a raíz de los avistamientos de los pilotos de los aviones F-18, de los portaaviones Theodore Roosevelt y del portaaviones Nimitz, donde pues prácticamente en cada vuelo que tenían, según información y entrevistas que le han dado a la televisión allá en Estados Unidos, pues en cada vuelo se encontraban con estos objetos y que volaban a una velocidad tremenda, que inclusive vieron un objeto que pensaban ellos que era una nave nodriza, del cual salían objetos más pequeños y bajaban prácticamente y se metían al mar. Eso fue lo que les llamó la atención. Pero pues prácticamente, como te digo, sí, desde la Segunda Guerra Mundial saben de la existencia de todo esto y hablaban en ese tiempo, los 40, 50, 60, ya en los 70 como que hubo más restricción de todos estos informes, ¿no? Y esos son los casos que apenas pues se atreven a estar mencionando. Sí, yo tengo en mis archivos infinidad de reportes desde la Segunda Guerra Mundial. Acabo de rescatar una foto del Escuadrón 201 donde aparecen perfectamente visibles 4 Thunderbolt P-47 de la Fuerza Aérea Expedicionaria de México, y los va siguiendo una esfera negra. Y si tú lees el libro de todas las misiones del Escuadrón 201, hay una misión en la cual ellos abiertamente dicen que vieron 3 objetos no identificados y que estos se metieron en una nube cerca de Luzón, en Filipinas. Y eres escritor me decías, de 5 libros. 5 libros, bueno, ahorita acabo de sacar el sexto, se llama Los OVNIs y las Fuerzas Aéreas Latinoamericanas. Es pues prácticamente el estudio más grande, me han dicho, en América. Bueno, sí, en América, porque hablo desde México hasta Argentina de todos los encuentros de intercepciones de aviones militares con OVNIs. Intercepciones, disparos, ataques contra este tipo de objetos. Te puedo decir México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, Uruguay, Brasil. Prácticamente son los países que han de los militares interactuado y han atacado estos objetos. Pero también aquí hay 2 casos que sonaron mucho. Uno es el de Campeche y otro es el de Atlixco, 1991, el de Atlixco, Puebla, con los judiciales. ¿Y ahí qué es lo que sucedió? Bueno, el caso de Campeche fue 4 de marzo, 4 o 5 de marzo de 2004. Sí, por ahí tenemos el video de los militares. Sí, es un caso que le dio la vuelta al mundo y que abrió prácticamente pues la censura para la Fuerza Aérea Peruana y la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Un documento en video que indudablemente lo autorizó para que se diera a conocer el presidente Fox en ese tiempo. Se lo dieron a el entonces secretario de la Defensa, Ricardo Clemente Vega García. Se pone en comunicación con Jaime Maussan para darle a conocer este video, porque dicen que ellos no saben
lo que videograbaron, esos objetos aparecieron ahí. Pero cabe mencionar ahí que un mes antes estuvimos Carlos Guzmán y yo en el edificio de la Fuerza Aérea, allá al norte de la ciudad, hablando abiertamente de este caso de los ovnis en México y cómo había reportes desde los años de los años 40. Y esto fue tomado con la cámara FLIR precisamente del avión C-26. Por ahí hubo pues unas explicaciones que hasta daba risa, ¿no? Que eran centellas, imagínate, centellas media hora junto al avión, ¿no? Otros estaban diciendo que eran aviones norteamericanos en vuelo hacia Cuba. Y por ahí un capitán pues dijo unas ideas medias descabelladas que eran los pozos petroleros de Campeche, o sea, claro, es como si quisiéramos videograbar los pozos petroleros que están en Tula Hidalgo, o sea. Y esto está a una altitud, ¿cuánto estaríamos hablando de altitud? Estaban como a 10,000 metros de altura. 10,000 metros. Y además, pues ese avión ahorita ya no están en servicio esos aviones, tenemos aviones mejores. Esos aviones eran plataformas de detección para pues posibles aviones ilícitos que invadieron el espacio aéreo mexicano. Pero pues como tú lo puedes ver, son objetos esféricos que van volando. Ellos nunca los vieron físicamente, los tuvieron en la pantalla de FLIR, sí, y se videograbó. Y recuerdo yo que pues fue a nivel mundial pues un golpazo esto. Hasta López Dóriga aquí lo sacó 2 días seguidos y lo trató con seriedad. Yo conservo por ahí los videos de la entrevista que hizo López Dóriga a los pilotos, a la tripulación del avión. Y de ahí algunos periodistas empezaron a manejarlo con burla, y el secretario de la Defensa en ese tiempo, Ricardo Clemente Vega García, pues se enojó porque pensaban que estaban tomándolo a guasa, ¿no? A burla. Y desde ahí prohibió que se diera a conocer cualquier reporte o caso sucedido en la Fuerza Aérea. Esa es la pregunta que te decía hace un rato, la censura, ¿no? Así es, hubo. A partir de ahí pusieron otra vez los candados y pues no hemos sabido nada. Por ejemplo, ayer en el caso de los aviones que se encontraron con objetos, o mejor dicho, las fotografías que sacaron de los escuadrones de varios aviones de la Fuerza Aérea con objetos raros, y pues la gente empieza a decir que son reflejos, o sea, aunque les presentes tú el objeto con prácticamente hasta las placas el día que no descansan, ponen peros, ¿no? Sí, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero dentro de todo este tema, también te preguntaría si existe, aparte del mecanismo tal vez gubernamental dentro de la propia aviación, ¿existe algún organismo aquí en México que haga la investigación formal? No hay nada de eso en México. Porque existe en Perú, existe en Argentina. Así es, allá porque pues yo lo pienso que sí. Aquí hay mucho ego entre los grupos, hay mucho vedetismo, quieren pues presentarse como lo mejor de lo mejor, y hay muchos celos, ¿no?, entre los investigadores. Tal vez en la Fuerza Aérea exista algún grupo que se dedica a la investigación de los ovnis, pero pues ha de ser secreto. Yo en lo personal no conozco ningún grupo que se dedique a la investigación, en especial de lo que se refiere a los ovnis y los aviones, ¿no? Y sobre todo porque he escuchado y he leído en esta parte organizada, como te menciono, de Sudamérica, de Argentina, sobre todo de Chile, Argentina y Perú, por ejemplo. Porque ellos mencionan que pues estos objetos son prácticamente un peligro, ¿no? Por eso le llaman fenómenos aéreos anómalos. Sí, ese es un nombre que se les ha estado dando, ¿no? O sea, yo no estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Para mí, desde que conozco esto, se le llama objeto volador no identificado. Lo pusieron ese nombre los militares norteamericanos, y pues es un objeto volador no identificado. No sabes qué es. Puede ser un platillo, puede ser una esfera, puede ser un puro, pero ahora que le ponen que objetos anómalos, y está como en los años 50 que les daban tantos nombres, ¿no? Les llamaban platívolos, bolívolos, voladores. Yo pienso que el nombre que se le debe dar es objeto volador no identificado, ¿no? Obviamente, porque no se sabe, pero también tenemos en cuenta unas características para saber si
si proviene de alguna inteligencia, ¿no? Así es, ahí por ejemplo, como técnico en la de aviación, exactamente, las velocidades que adquieren, yo no conozco ninguna aeronave que vuele de 0 a 28,000 kilómetros y se quede detenido, que tenga pues forma de esfera, tenga forma de platillo, ¿no? Ujú. Como técnico en aviación te puedo decir que un avión tiene 5 grupos que son fuselaje, empenaje, alas, tren de aterrizaje y motores. Y sobre eso tú desarrollas en todo la aeronave para su estudio y para sus reparaciones. Y estos objetos pues los has visto en forma de esfera, ¿no? Ujú. En forma de platillo, y nos vamos a reportes de hace 50, 60, 70 años y es lo mismo lo que están reportando. Ujú. Algunos medios de comunicación han hablado o los han bautizado también con un nombre de estos objetos supersónicos, pero rebasan la parte supersónica. Sí, en algunas partes pues, 28,000 kilómetros por hora es una velocidad supersónica, mucho más allá, ¿no? Ujú. Y hay fotografías en donde pues se ve como estos aviones que son supersónicos pues rompen como esta barrera Sí, se ve del medio ambiente, ¿no? Sí, se ve como una nube y ellos Exactamente. traspasan esa nube, ¿no? Ajá. Y de estos objetos que no sabemos si realmente sean, pues, ¿qué podríamos decir? ¿Realmente Son estaríamos naves, creyendo para que son mí naves? son naves, sí, Ya porque estaríamos dando el salto de que son indudablemente naves. porque lo capta el radar, es un objeto metálico que lo está captando el radar, Exactamente. es un objeto que adquiere velocidades que pues ningún avión lo puede lograr y que van a más allá, ¿no? De lo que puede ser un avión, helicóptero o globo. Y realmente para la aviación militar y para la aviación civil, comercial, ¿son un peligro? Sí, totalmente. Se atraviesan en las rutas aéreas, han golpeado aviones. Ujú. Estamos viendo aquí fuera del aire las fotografías del avión de Aeroméxico, el avión de Interjet. Sí, vamos a pedir a producción, vamos a empezar por pues los primeros, ¿no? De los primeros que hemos puesto, pues de algunos casos que extraemos del mundo, y pues hay uno que es el de la NBA, ¿no? Donde Sí, es un todas las Boeing. características siempre en la punta, es algo esférico que los... Sí, en el radomo. El radomo, para que nos demos una idea a todas las personas que nos escuchan, es la nariz del avión está hecha de un material como de fibra de vidrio. Lo que nos llama la atención es que pues aparecen sumidos, ¿no? Ujú. Si lo golpeara abiertamente un objeto, pues causaría daños estructurales en la aeronave. Yo hablaba con Jaime Maussan y pensábamos que posiblemente es un objeto que irradia muchísimo calor, lo cual hace como que pues se vuelva chicle, ¿no? El radomo del avión. Algunos técnicos dicen que es humedad, pero pues yo no conozco humedad que produzca eso en una aeronave, ¿no? Ujú. Y están los reportes de los acercamientos por el TICAS, ahora sí que es un radar que capta estos objetos. Ujú. Lo que te puedo decir como técnico en aviación, pues es muy raro, ¿no? Ahí tenemos un A320 de Viva Aerobús. Esto fue, si mal no recuerdo, a principio de año también. Ujú. Y ahí están las fotografías, o sea, no hay vuelta de hoja. Ujú. Si fuera un golpe por una ave, pues aparecería ahí el ave toda deshecha, sangre, Exactamente, plumas. hay sangre, ¿no? Y si fueran esferas de hielo, como algunas personas dicen. No, una esfera. No Los hay. granizos más grandes que se han reportado son como el tamaño de una naranja Ujú. y hacen abolladuras en los aviones. A mí me tocó estar en un avión de Magni Charters y pues se veía todo chipoteado el avión, ¿no? Ujú. Sí hay bloques de hielo, inclusive yo estoy investigando un caso de un bloque que cayó en la colonia Moctezuma arriba de un carro y pues lo destrozó de la parte delantera, pero pues es una en 1,000,000, ¿no? Ujú. ¿Qué más podría ser? O sea, esto, si es algo metálico, también hay residuos. Es como decir, en un choque de un automóvil tendríamos el residuo del otro auto, ¿no? Así es, en el Aquí, caso ¿qué de hay? un avión que se reparó aquí en México, un A320 de LAN Colombia, Ujú. sí había unos residuos muy raros como de alquitrán, como algo negro que había golpeado del lado derecho a la aeronave, abajo de la cabina del copiloto. Pero pues en sí pues queda raro un incidente raro en vuelo. Hace
3 semanas un A320 de Viva Aerobús fue golpeado también en un parabrisas, y ahí decía en la bitácora que había sido golpeado por un objeto negro en vuelo. Ahora, estos objetos Estamos no solamente aquí en México, sino... Ese es de China. Exactamente. 757, que también regresó con la nariz de toda pues sumida, ¿no? Unos dicen que puede ser un golpe, puede ser, otros pues por calor, ¿no? Es tanto el calor que irradian estos objetos que puede pues hacer que como chicle se retraiga la nariz del avión. Tú has estado cerca de estos eventos, sí. de no solamente fotografiarlo, estás cerca del metal, del avión. En el caso del avión colombiano me tocó sacar fotografías, y sí, efectivamente yo vi la piel del avión, se le llama piel al metal que se le cambia, y sí tenía rastros ahí muy raros, como de color negro, como de alquitrán. De alquitrán, calor, quemaduras. No, nada más traía pues el rayón, se puede decir, el golpe, pero ya estaba fuera de... Es muy extraño. En todas las aeronaves, si tienen un golpe, tienes que revisar por manual si está dentro de los límites, y si no, se tiene que cambiar la pieza completa. Y en este caso, pues como te digo, estaba fuera de los límites. Y hay eventos también, no solamente de que se golpeen, ¿no? Con algo estos aviones, sino también hay eventos, y lo comentabas, y es algo muy interesante, que desaparecen, o sea, como tiempos perdidos. O sea, recientemente un 787 de Aeroméxico se perdió 3 horas en vuelo a España, y fue sobre la zona de los Azores, donde ha habido las Islas Azores, donde ha habido pues muchos casos de pérdida de aeronaves, ¿no? O sea, indudablemente sí hay cosas raras dentro de la aviación mundial. Ya, pues vamos revisando, y hay muchas personas que están ya conectadas, y vamos a pasar ya a la parte final, porque el tiempo se va rapidísimo, aquí diario, bueno, nos preguntan saludos, no, nos están preguntando acerca de los campos de cultivo, pero no, eso no tiene que ver. Pues vamos a hacer una breve pausa para enrutarnos a una parte final que pues me parece muy interesante, porque tiene que ver con esta parte de los estrellamientos. También es un enigma, no solamente estos estrellamientos que causan estas esferas, que los aviones desaparezcan. Tú participaste en una investigación y también en un documental para History Channel. Fue muy interesante. Sí, ya son pues tantas apariciones en tantos programas. Participé en el caso Puebla, el famoso caso Puebla del ovni que cayó el 29 de julio de 1977. Y también recuerdo que participamos en el caso del ovni de Coyame, que es otro caso que se dio a conocer en Estados Unidos por primera vez. Y que haciendo investigación, pues sí, efectivamente hay datos raros ahí en periódicos aquí de la Hemeroteca de México, y pues algunas cosas raras que encontramos por ahí. Por ejemplo, que el presidente Luis Echeverría Álvarez a los 2 días de que sucedió el caso de Coyame, para hacer un poco de historia, fue un caso de un objeto que cayó en Coyame, Chihuahua, en el cual se dice que llegaron militares norteamericanos en 3 helicópteros. Los soldados mexicanos no querían que se llevaran el objeto, hubo en escaramuzas, dispararon unos a otros, supuestamente murieron soldados mexicanos, subieron el ovni uno de los helicópteros de carga y se lo llevaron a Estados Unidos. Y nos llamó la atención, encontré yo una nota en un periódico de allá de Chihuahua, de la fecha más o menos, que informaba de unos militares muertos, pero se decía que se habían muerto al voltearse un camión del ejército. Y nos llamó la atención que al jefe de la zona militar, también lo encontré en un periódico de allá del norte, lo habían quitado como 2 semanas después de todo el incidente de Coyame. Y pues lo que más llama la atención es de que efectivamente 2 días después el presidente Luis Echeverría Álvarez se juntó en una reunión en la frontera de México con el presidente Gerald Ford. O sea, es muy raro,
que para tratar asuntos entre los dos países es de suma importancia, pero después de que pasó lo de Koyame 2 días y se juntan los presidentes, es muy raro. Sí, pues vamos a nos quedamos con pues estos eventos que marcan un parteaguas también dentro de del fenómeno OVNI, y ya estaríamos hablando de incluso esta recuperación de cuerpos y muchas cosas y anécdotas que pues podríamos empezar a platicar. Vamos a una breve pausa y regresamos a esta parte final de Enigmas 360 grados, hablando acerca del SOS OVNIs, aviación militar y aviación civil. Regresamos. 60 grados, como ustedes han visto, es un tema súper interesante. Y bueno, no sin antes también mencionar, como acaban de ver este comercial, pues estamos creando también pues estos mecanismos para que ustedes puedan vivir la experiencia. Estamos realizando este viaje a Teotihuacán el próximo del 28 a los primeros días de diciembre, en donde vamos a hacer un tour hablando acerca del enigma de las pirámides. Teotihuacán es un lugar místico, es un lugar también de muchos avistamientos ovnis. Sí, a mí me tocó en 2 ocasiones estar en Teotihuacán y ver estas esferas de apariencia metálica ahí sobre las pirámides. Sí, hace algunos añitos también tuvimos la experiencia de estar con Sixto Paz Wells, y cuando apareció el objeto ese como mantarraya, ¿no? Exactamente, es muy interesante. ¿Tú lo viste? Sí, yo tengo, inclusive conservo esas fotos porque fue raro. Y pues tengo entendido que en varias partes donde Sixto Paz, yo he tenido oportunidad de platicar varias ocasiones con él. Es raro, cuando fue a la isla de Pascua, también bajando del avión, apareció un objeto ahí al fondo en el aeropuerto. Pero en especial en Teotihuacán es una zona como de... llegan a cargarse. Tuve oportunidad de hablar con una chica de las que cuidan ahí en la noche, y me decía que efectivamente en la noche bajaban esferas de luz azul, y en la pirámide de la luna principalmente, y después de un rato se elevaban y se iban. Sí, ahí tuvimos la oportunidad de estar como avistando cerca de 5 horas o un poquito más, con muchos pues estos objetos metálicos que fueron videograbados, fotografiaados. Pero el que me llamó mucho la atención, y hace referencia del que tiene tipo como de mantarraya. Así es, se lo subió, si mal no recuerdo, Carlos Clemente. Sí, Carlos Clemente. Hemos tomado también esas imágenes de las cámaras de los testigos también. Mauricio también, nuestro productor aquí en Vive Radio, Mauricio Sánchez, pues aquí tomó una fotografía, y pues esa le estuve haciendo unos análisis, y yo le dije a Sixto, y eso lo ha pasado a través de sus conferencias. Gracias por el crédito, Sixto, de hacer la referencia de que se parece mucho a los dibujos que hacía Kenneth Arnold, ¿no? Pues este avistamiento que tuvo en el Monte Rainier en 1947. En el 47, y pues es exactamente así. Sí, era lo calca. Que nos llama la atención. Bueno, a mí como investigador, que ves objetos, por ejemplo, que describen recordarás en la gran oleada esa de Estados Unidos, que nuestro amigo Rubén Uriarte hizo un libro extraordinario con Noé Torres sobre esos reportes de objetos allá en Estados Unidos. Aquí en México también yo rescaté por ahí de la hemeroteca dos reportes de 1897 en Monterrey y otro en Nuevo Laredo, y ves los objetos que describen y es exactamente lo que estamos viendo ahorita, y te vas a los 50 y ves que son iguales, y te vas a los 60 y es lo mismo. O sea, esa es una de las teorías que yo creo que son naves que viajan en el tiempo, que andan brincando y regresan al momento que ellos quieren, al lugar donde ellos quieren, en cualquier etapa de la historia del hombre, ¿no? Sí, cierto. Y no solamente los ovnis, o sea, hemos hablado ahorita hasta el momento de estas esferas que son, o sea, incluso crean accidentes, ¿no? Sí, son un peligro, son un peligro porque, te lo digo, nosotros recibimos muchos aviones de LAN Chile, la línea aérea oficial de allá, y a mí me ha tocado ver, ellos entran por la Julieta 21, la aerovía que viene desde Sudamérica, pasan sobre el Cerro de la Estrella, ese lugar es mágico, no sabemos, ahí siempre hay objetos. Y estos 767 se han cruzado con objetos muy cerca que están estacionados ahí en la zona
del Cerro de la Estrella. Uh-huh. Mira, por ejemplo, Selva Ludueña, que nos está viendo desde Estados Unidos, y nos dicen, ¿podría sugerir métodos de análisis de videos o fotos para aprender a diferenciar entre lo real o lo falso? Bueno, pues yo como técnico en aviación, lo que hago, tengo unas binoculares muy grandes, muy potentes, y pues estar vigilando el cielo como si fuera una cuadrícula, estar revisando y siempre, o seguir los aviones con los binoculares, siempre se cruzan con algún objeto raro. Vas siguiendo el avión con los binoculares y cuando se cruce con algo, pues ya te quedas viendo el objeto, ¿no? Porque a veces es muy difícil estar tratando de ubicar. Sí es posible que encuentres un objeto. ¿Tú los analizas a computadora? Bueno, yo tomo las fotografías por el tiempo que tengo, el que es muy, la aviación, ¿no?, es muy absorbente. No tengo el tiempo de estar revisándolos por computadora, pero veo que tú tienes un programa muy bueno que realza los objetos, ¿no? Sí, y yo creo que no solamente a Selva, sino a todos los amigos que pues nos siguen, ¿no? Todas las emisiones de Enigmas 360 grados. Y cuando hablamos del fenómeno OVNI, hay un programa muy bueno que es el Photozoom Pro 6, en donde cuando nosotros hacemos un acercamiento regularmente se pixelea, ¿no? Sí. Se pierde la calidad, y este programa tiene la característica de que repixelea, es decir, rehace los cuadros cuadro por cuadro y vuelve a ser nítida la imagen, ¿no? Por ejemplo, los de ayer, ¿no? De esos que van sobre el... por ejemplo, ahorita vamos a hablar, porque si son un peligro para la aviación, ¿qué nos puedes decir del desfile, por ejemplo? Hay una casuística también muy sí, prácticamente, ¿no? Yo rescaté la primera foto. Ahí tenemos imágenes del desfile, ¿no? La primera foto que se tiene, pues en conocimiento, que fue en 1966, el 16 de septiembre, volaban los aviones T-33 y los aviones Vampiro, y una foto que me llamó la atención, por ahí está publicada, donde van los dos escuadrones juntos y una esfera, precisamente de las que vimos ayer, que muchas personas dicen que son reflejos. Ya es histórico, ¿no?, que se estén presentando estos objetos durante, o sea, cuando debemos de tener la atención fija en el cielo es cuando aparecen. Sí, hubo, por ejemplo, en 78, nuestro amigo Daniel Muñoz me hizo llegar una fotografía que tomaron de un escuadrón de aviones Turbo Commander en ese año que desfilaron, y efectivamente se veía ahí un objeto negro entre una nube y el escuadrón. Después pues viene el boom con el famoso video de este señor, sí, creo que fue Arreguín también el que lo tomó, del escuadrón de aviones PC-7 Pilatus que van volando sobre, ya van a una pasada sobre el Zócalo y se ve ese objeto en forma de esfera que muchos decían que era un globo, pero yo no conozco un globo que avance a esa velocidad y que se apague la cámara. Pues aquí estamos viendo, precisamente esto fue el año pasado, son los aviones Beechcraft, son los nuevos aviones de vigilancia que cumplen las tareas que cubría el C-26, y ahí perfectamente se puede ver el objeto arriba, ¿no? Esta es de ayer, precisamente, de nuestro amigo Fausto Avaroa. Sí, la que acaba de pasar del 2016. Y se ve arriba un objeto en forma de triángulo perfectamente. En la fotografía se ve un triángulo negro. Él está allá sobre la zona de las torres de satélite. Esto es de hace... De Ana Luisa, sí, de una gran investigadora. Así es, hace algunos años se ve el 727, 4 F5 y el objeto ahí cerca volando sobre la latinoamericana. Este también es un helicóptero Bell 206 y una esfera que se cruzó. Yo tuve oportunidad de ver el video. Y el de la derecha de abajo también es otra foto tomada por Fausto Avaroa. Esta también la tomó. Esta la tomó el señor Demetrio Ferri ayer, me la hizo llegar. Y ahí se ve perfectamente el platillo, ¿no? O sea, no es vuelta de hoja, estos objetos están sobre la Ciudad de México y no importa que haya la parada militar, estamos viendo que están muy cerca de los aviones. Sí, hay unos que sí netamente son los reflejos, pero aquí cuando los metemos a los programas, le hacemos el análisis. Mira, este también está increíble. Este es de ayer también. Acaba de pasar. Este lo tomó también nuestro amigo Fausto Avaroa ayer. Exactamente. Y es un helicóptero UH-60 halcón negro de la Marina, y ahí se ve el ovni, ¿no? Exactamente. Estos programas que se utilizan en computadora les pueden servir mucho para hacer los análisis de relieve,
y es cuando nos damos cuenta que no es un reflejo no tiene masa, ¿no? Ahora, No otra tiene de las reflejo. cosas era lo que les decía a estas personas que ellos decían que era reflejo. Recordemos los Foo Fighters. Los Foo Fighters son exactamente, sí. esferas de luz y que así lo describían los pilotos de los B-17, de, bueno, infinidad de aviones de la Segunda Guerra Mundial, que eran bolas de luz que seguían a los aviones en combate, y en estas fotos que vemos algunos son como bolas de luz que efectivamente pues vuelan ahí entre los aviones, ¿no? En el desfile. Claro, y bueno, la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 45. Sí, fue de 1939 al 45 y prácticamente todos los pilotos japoneses, ingleses, alemanes. Don Pedro Ferriz, antes de morir, tuvo oportunidad de entrevistar a un piloto francés, Jacques Bernier, si mal no recuerdo. Y él le relató que efectivamente durante una misión de combate tuvo oportunidad de ver estos objetos. Ahí estamos viendo ahorita otra foto de los aviones de carga. Sí, hay esta que acaba de pasar, y pues se ven más a lo lejos los aviones objetos. y el objeto se ve un poquito más cercano a la toma, ¿no? Y ahorita volviendo al tema que tratas, pues prácticamente en todas las guerras, la Segunda Guerra Mundial, pues hay reportes, inclusive se ha desclasificado documentación. Mundial, Sí, hay una historia del Barón Rojo, una historia que dice que el Barón Rojo derribó un objeto no clasificado, decían ellos en ese tiempo, y está esa historia de que supuestamente él en su Fokker rojo derribó un supuesto ovni. Nos vamos de ahí a la guerra de Corea. El doctor Richard Hayes, que era director del NARCAP allá en Estados Unidos, hizo un libro precisamente sobre todos los reportes de aviadores de la Fuerza Aérea y de la Marina de Estados Unidos que reportaron ovnis. De ahí nos vamos a la guerra de Vietnam, pues hay infinidad. Ahorita lo más reciente, un general que era piloto de Phantom F-4 relató que durante sus misiones de bombardeo sobre Hanoi se los acompañaban unos objetos en forma de platillo muy luminosos de color rojo. De ahí nos vamos a la guerra del Yom Kippur del 73 en Israel, y que hay referencias de que los pilotos judíos relataban cómo los acompañaban unas bolas de luz blanca. De ahí en la guerra de las Malvinas también hubo reportes de estos objetos en las misiones de ataque de los Harrier a Puerto Argentino, etcétera. En todas las guerras estos objetos han estado ahí revisando, viendo, investigando, no lo sabemos, pero de qué reportes ahí están. Y hablabas también de derribos. Creo que, o en mi humilde opinión, el derribo de uno de estos artefactos por mecanismos humanos me parece poco factible. Bueno, es que nosotros decimos, pero si sabemos, si conociéramos la capacidad de destrucción de un avión de combate, es tremenda. Pero la tecnología de estos... Bueno, de lo que yo sé, de mi superior. experiencia de casi 50 años, el único reporte que conozco yo es de un F-80 de la guerra de Corea que disparó contra un objeto metálico y supuestamente lo derribó. Otro caso que recuerdo de un P-38, de estos aviones de dos colas de la Segunda Guerra Mundial, que era de la Guardia Nacional de Washington, que disparó sobre otro objeto y lo derribó. Y de ahí no hay otra historia hasta la que me conozco yo del piloto peruano Oscar Santamaría, que dispara contra un objeto. Él lo describe como un foco con una base en la parte inferior de color crema. Él le disparó 64 buses. Estamos hablando, amigos, amigas que nos escuchan, de unas balas, yo creo que el doble del tamaño de la botella. Y él dice que lo centró y le disparó los 64 buses y pegó de lleno en el objeto y no le hizo nada. Como dices tú, son naves, son objetos, son artefactos que están en otra tecnología totalmente. Absorbió las balas, no lo sabemos. Y él es fue comandante de la Fuerza Aérea Peruana. Y de ahí no recuerdo yo algún otro caso. En Irán, cuando quisieron disparar los misiles Sidewinder, se bloqueó el sistema del cañón del F-4 y se bloquearon los misiles
Side Witness no pudieron atacar a ese. O sea, de otras historias que conozco, pues el famoso caso ese del OVNI que supuestamente derribó la Fuerza Aérea Sudafricana en el Tallahassee en 1989, pero ahí manejaban que un cañón Mauser de láser. Yo no conozco ningún tipo de arma láser que haya usado algún avión, ¿no? Son los únicos casos que te puedo decir, el del F-80 en la Guerra de Corea y del P-38 allá en la Segunda Guerra Mundial. Y aún el tema pues más publicitado y de alguna forma también he mencionado de los más concurridos y mal llevado es el caso Roswell, ¿no? Sí, mira, fíjate que el caso Roswell, yo pienso que sí cayó algo, un objeto volador no identificado, que sí los militares recuperaron cuerpos y recuperaron una nave ahí, pero el secretismo de los militares en Estados Unidos, pues dieron el carpetazo y inventaron toda la historia del globo meteorológico, inventaron toda la historia de que pues se habían confundido. Ahora cabe mencionar para todas las personas que nos escuchan que ese caso fue publicado aquí en México, el periódico La Prensa, el Universal Gráfico y creo que el Excelsior Universal publicaron en primera plana el famoso caso Roswell y otros casos que hubo cercanos a Roswell. Pero sí, pues mucho se maneja que desde ahí empezó la punta de lanza. Luego recordemos lo de el avistamiento de Kenneth Arnold, que de ahí prácticamente se disparan los avistamientos en Estados Unidos. Aquí en México te vas a un periódico del 47 más o menos de julio y sí hay reportes de avistamiento de ovnis en México. Y estrellamientos, porque ese es el caso de Estados Unidos, pero tenemos en cuenta y hay registros que han sucedido en todo el mundo, pero hablemos de México, por ejemplo. Pues tenemos en preparación un libro, Carlos Guzmán, director del CIFEAC, que es el grupo más antiguo de investigación ovni en México, y de un servidor, se va a llamar OVNIs Estrellados en México, y efectivamente, como dices, el primer reporte tenemos de un objeto, bueno, ellos lo llaman un meteorito, el reporte es de 1856 en Tlaxcala, son unos biólogos botánicos que vienen de Alemania a hacer un estudio de las plantas y animales que hay en México. Entonces ellos relatan que en la zona de Tlaxcala encontraron lo que ellos dicen que es un meteorito, pero que está unido con planchas como de metal unas con otras, y se meten adentro del objeto y dicen que hay un tipo de relojería. O sea, yo no conozco ningún meteorito que tenga esas características. No, pues no. Lo que se sabe que ese objeto lo iban a traer a México y es cuando se suelta la revolución y se pierde toda información de qué fue lo que o dónde quedó ese objeto. De ahí pues nos vamos al 47, cayeron 2 bombas B2 en Samalayuca, en Chihuahua, pero también una semana después cayó un objeto volador no identificado, y hay información por parte de periódicos norteamericanos y por parte de periódicos mexicanos. El periódico La Prensa es ¿cómo te puedo llamar? Un tesoro para nosotros, para mí como investigador, porque te pones a buscar algo y encuentras otras cosas y encuentras otros casos. Un caso te lleva a otro. Así es, o sea, algo que no buscas lo encuentras ahí. En el caso de Samalayuca cayó un objeto no identificado, fue el ejército mexicano, lo rescató. De ahí nos vamos al 50 a Juchipila, Zacatecas, un objeto muy grande en forma de platillo con cinchos de acero. Inclusive al estar buscando ese platillo encontraron una zona arqueológica ahí en el Teúl. De ahí pues nos vamos, en 49 hubo un objeto que cayó atrás del cerro de la villa de Guadalupe. ¿En el Tepeyac? Aquí en el Tepeyac, atrás, inclusive en el informe del periódico que encontré, ¿cómo te puedo decir? Inocentemente el campesino que encontró el objeto fue y lo llevó a la guarnición militar que estaba atrás del cerro del Tepeyac, y pues en lugar de premiarlo lo arrestan a este pobre campesino. Ahí decía la información. De ahí pues nos vamos al 55, un objeto que cae en Tecpan de Galeana. De ahí al 57 que hay un objeto que cayó allá en Yucatán, y así pues nos vamos hasta
consecutivamente 57, en 64 caen un objeto en la Sierra de Puebla, antes del 77, no el del 77, otro, okay, que describen que era como un purificador de aire que lanzaba mucho calor. Me imagino que era radiación. Desafortunadamente el campesino que lo rescató, quién sabe si sobreviviría, ¿no? Y estamos hablando de objetos que cayeron antes de que existiera el Sputnik, que fue en 1957, que esa es otra historia. En 1960, en el desierto de Sonora, cae el Sputnik 7, y lo recupera el ejército mexicano y lo mandan a Rusia. Es una historia, pues así como tipo James Bond, y esa me lo contó una persona que estuvo allegada a la aduana de México, y que él vio en un carro de ferrocarril el satélite ruso Sputnik 7 con las letras SSP, que quiere decir Unión Soviética. Sí, pues la recuperación de piezas de sus propios satélites, ¿no? De ahí, por ejemplo, nos vamos a 67, que cae otro allá en Guerrero, en Xochilapa, Guerrero. En los 70 cayeron varios. En noviembre cayó uno en el cerro de ¿cómo se llama? El Cerro de la Silla, allá en Monterrey. En Monterrey. Ya estamos teniendo las imágenes de este caso de Puebla, ya nos estamos enrutando unos minutitos ya para hablar acerca del caso de Puebla del 77, en donde participaste. History ya hizo un documental de ello. ¿Qué se puede hablar de este? Mira, ahí está el libro que escribí, precisamente, OVNI estrellado en Puebla, esos de contactos extraterrestres. Mira, esto sucede el 29 de julio de 1977. A las 7 de la mañana empiezan a reportar mucha gente y muchos jóvenes que estaban en el Palacio de los Deportes, iban a hacer examen allí en el Palacio. Empiezan a reportar que vieron unos objetos que cruzaron luminosos sobre la Ciudad de México. Yo tuve oportunidad de hablar con un inspector aeronáutico, Vallarta de apellido. Él me dice que ellos vieron, iban a despachar unos aviones de Mexicana, cómo llegaron de la zona del Ajusco, dieron la vuelta sobre la zona del aeropuerto y se fueron hacia la zona de los volcanes. Hacia las 7 de la mañana empiezan a hablarle al periodista Guillermo Ochoa, al programa Hoy Mismo. Y es tanto el número de llamadas que se comunica a Guillermo Ochoa en vivo a la torre de control del aeropuerto, y le dicen que ellos no vieron nada, que no detectaron nada, lo clásico de siempre. Pero empiezan a llegar más reportes en la tarde, por ejemplo, de la tripulación de un avión de Aerolíneas Argentinas, que ellos vieron los objetos cerca de Oaxaca. Empiezan a llegar reportes de aviones de Aeroméxico, de Mexicana, y se suelta ¿cómo le podemos llamar? La histeria del ovni que cayó en Puebla, porque ya empiezan a llegar reportes de Puebla, que cayó una bola de fuego. El periódico La Prensa luego manda reporteros a peinar toda la zona. Yo encontré unas fotografías de una expedición que mandó la Dirección General de Aeronáutica Civil en 3 jeeps y una camioneta de todoterreno. Pablo Latapí y Héctor Chavarría, ellos estuvieron allá arriba en la sierra buscando. Chavarría dice que él fue el que encontró, pero no, la verdad es que un profesor manda una carta a la revista Contactos Extraterrestres diciendo que cayó un pedazo de metal ardiendo en Jopala, Puebla, y es cuando se lanzan a buscar ese pedazo de metal. Y efectivamente encuentran un metal todo quemado, una placa muy grande. Para que les dieran un pedazo, relata Chavarría que pues tuvieron que hacer peripecias, casi bailar con los que estaban ahí. Hay muchas historias alrededor de ese caso, está muy lleno de folclore. Y ellos, supuestamente los escépticos, escriben, mejor dicho, al NORAD, que es el Comando Aeroespacial de los Estados Unidos, y lo que me llama la atención es que en una semana les respondieron. Yo mandé una carta y nunca me respondieron, nunca me llegó nada del NORAD, y ellos afirman que les dijeron que efectivamente que lo que cayó en la Sierra de Puebla era parte del satélite Cosmos 929, enviado una semana antes por la Unión Soviética. Pero resulta que hay una página en internet donde vienen todos los Cosmos, todos los
satélites Cosmos que envió la Unión Soviética, que son más de 1000. Y en esa lista viene el Cosmos 929, efectivamente, pero ese Cosmos 929 cayó un año después, en 1978, y cayó en el Océano Índico. Ahí ya los escépticos pues ya no me dijeron nada, pero siempre les ha quedado esa espinita de que para ellos es parte de un cohete ruso que cayó y que se... Estoy de acuerdo que se formó toda una historia alrededor y que... Siempre se... Pero de que cayó algo raro, sí, y te digo por qué. Don Pedro Ferriz, el maestro que tanto lo recordamos, él me dijo, vino el doctor Allen Hynek, vino a mi casa, y vino, lo mandó el presidente Gerald Ford, porque sí había detectado el NORAD la caída de un objeto volador no identificado en la Sierra de Puebla. Y vino precisamente a hablar con las autoridades militares y de la presidencia, porque era una encomienda de presidente a presidente, para que investigaran qué fue lo que cayó. Nuestros amigos los escépticos se burlan diciendo eran unos helicópteros de la NASA que anduvieron volando de la Nacional de Aceros. No, eran 2 helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana, del Escuadrón 204, inclusive presenté yo las fotos del helicóptero, y que sí estuvieron buscando en la sierra. Recientemente tuve oportunidad de hablar con un piloto de helicóptero que me dijo que él sobrevoló la zona en el año y que efectivamente se veía ahí un lugar donde había caído este objeto. Ahora no solamente es la recuperación de fierros, piezas, también se habla de recuperación de cuerpos. ¿Qué tan cierto es? Bueno, pues si ya para ver un objeto es raro, que caiga otro es mucho más raro, y cuerpos, yo en lo que mi investigación, pues solamente una persona fue la que me dijo que efectivamente que habían rescatado cuerpos, pero pues yo pienso que es mucho ya del folclore, todo lo que se inventó del caso, ¿no? Hay por ahí una historia que, perdón, en la prensa se publicó, que los extraterrestres habían bajado de su nave averiada y que habían jugado un partido de fútbol con los lugareños. Bueno, y es ahí. cuando se chotea. Exactamente, y otros decían que se habían llevado a una arqueóloga, o sea, se manejó tanto folclore en ese caso que, pues por eso es un caso tan rico, ¿no? Ajá. Pero lo chusco que cae para desprestigiar también, ¿no? O sea... De que hubo algo, cayó algo, sí. Y Carlos Guzmán también tuvo oportunidad de entrevistar a un... que fue presidente municipal allá en Puebla, y él afirmó que vio unas fotografías de pedazos de metal y de militares que estaban ahí en esa zona. O sea, sí hay algo, cayó algo, sí cayó algo, y que cayó algo que no era satélite ruso, sí lo creo, por lo que me dijo don Pedro Ferriz, que vino Allen Hynek, que era el padre de la ufología norteamericana. O sea, no era Juanito Pérez, era... tú sabes que él lo contrató a la Fuerza Aérea para desacreditar el fenómeno OVNI, y después fue todo lo contrario. Él se me dedicó a investigar y a afirmar que existía todo eso. Y hay mucho escepticismo todavía acerca del tema, pero ya enrutándonos en estos minutos para este final, Alfonso, ¿cómo resumirías la actividad OVNI en México en la actualidad y cómo definirías ese riesgo? Bueno, que México es un país punta de lanza en lo que se refiere a investigación OVNI. Se oye mal, pero en el caso de aviación y OVNIs, recientemente hablé con Johanan Díaz, nos dice que nos conocen allá en España por todo lo que hemos subido, todo lo que hemos investigado. Es un país que ha aportado muchísimos documentos, muchísima información, fotografías, videos. Yo pienso que es uno de los países número 1 a nivel de investigación OVNI. De que hay mucho vedetismo y hay pues mucha choques entre grupos, pues indudablemente. Y de que son un peligro para la aviación, indudablemente. Te lo digo, yo estuve en un avión donde fue golpeado por un OVNI, salió en $500,000, o sea, eso es lo de menos. Si hubiera tirado el avión, ¿cuántas personas hubieran muerto ahí? Y que las autoridades en México pues no hacen nada, es de veras, para las ellos... autoridades... Para ellos, ¿Tú has investigado con las autoridades? Sí, ¿Has exigido material, documentación? Estuve en el edificio de la CNEAM, que es los Servicios Aéreos de Navegación del Espacio Aéreo Mexicano, los que se encargan de vigilar todo el espacio aéreo mexicano, y a puerta cerrada me dijeron que sí, que ellos saben que existen, inclusive el famoso caso del
encuentro del DC-9 de Aeroméxico y un Learjet y un Turbo Commander. Ellos tenían la grabación de toda esa situación que sucedió aquí en México, allá en Mazatlán en 1975, y que desafortunadamente prestaron la grabación para que hicieran un programa de televisión en Sinaloa y se perdió esa grabación. Creo que Paco Domínguez debe tener copia de esa grabación. Ellos me dijeron que sí, que ellos están conscientes, saben de que existe esto, pero pues no pueden hacer nada. Y es que también, o sea, como piloto, tú estás volando como piloto un avión de, ¿qué te gusta? 120 toneladas con 300 personas a bordo. Uh-huh. Vas en tu ruta y si te cruza un objeto volador no identificado, ¿qué puedes hacer? Nada. Si a veces ya el avión va volando con piloto automático con todos los datos que le metiste a la computadora. O sea, es un riesgo volar, pues sí. Uh-huh. Y si es un riesgo volar con ovnis en los espacios aéreos, pues sí, y ha sucedido siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, tenemos que aprender a vivir con eso. Ya, y eso y en todo el mundo. Sí, pues lo viste tú, en China cerraron, creo que 8 aeropuertos por la detección. Aquí en México, otro caso que se presentó en History Channel, del caso Morelia, de este 727 que iba a despegar, uh-huh, y que no pudo despegar porque había como 10 esferas en la cabecera de pista. Ya. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Agradecemos a todas las personas que nos han escrito. Julieta Parra, Selva Ludueña de Estados Unidos, Erika de la Cuadra, Eloísa Álvarez también nos ven de Estados Unidos, Alfredo Castillo, Cristal Iroyen, Marlene García Valdeolivar, Verónica Chong también de Estados Unidos, del Ecuador también nos están viendo, Doris Carvajal, buenas noches, les saludo desde los del Uruguay. Nos preguntan, una pregunta para el invitado, ¿de qué medidas son los binoculares que utiliza? Saludos. Mire, las medidas no recuerdo, pero son más o menos como de este tamaño, son muy potentes. Pues ahora sí que vaya usted a la tienda en su país, no sé de dónde nos está hablando. Aquí de México. Ah, pues aquí en México, allí en la calle de Donceles, donde están las librerías, antes de llegar a Palma, hay una en la mera esquina, y allí venden esos binoculares muy grandes, están como en 4,500 pesos, pero vale la pena tener un equipo de ese tipo porque pues prácticamente ve uno todos estas esferas metálicas se ven perfectamente, todo, ¿cómo le podríamos llamar? Fuselaje, pues no es fuselaje, todo el cuerpo del objeto, ¿no? Uh-huh. Pues muchos temas y muchos brazos que se pueden extender para hablar del fenómeno OVNI y sobre todo en la aviación, y ojalá pues tengamos otra charla en alguna otra ocasión. Cómo no, con todo gusto, y gracias por la invitación, Leo. Podríamos hablar, ¿no?, de documentación oficial, de relatos directos de pilotos, no sé, muchísima, hay mucha casuística en México. Alfonso Salazar, técnico en aviación, escritor e investigador del fenómeno OVNI. Muchísimas gracias. Gracias, Leo, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven aquí en México y en otras partes del mundo.